Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy estoy aquí en la terraza de la casa de mi esposo, disfrutando los últimos días del invierno. Ya en marzo se viene el verano y me han dicho que realmente va a ser caluroso. No sé cómo vaya a soportarlo porque para mí el invierno fue bastante caluroso, pero bueno, ahí estaremos pues. Les muestro un poco del vecindario de Merces, aquí en el norte de Goa. Me vine para acá porque allá afuera hace mucha bulla. En estos días hay mucha campaña electoral en las calles porque se vienen las elecciones ahora el 14 de febrero para elegir a un nuevo primer ministro de India. Entonces por las calles están pasando muchas caravanas de carros diciendo voten por mí, voten por este partido. Hacen una bulla realmente ensordecedor. Entonces, mejor es acá adentro. Bueno, en el video de hoy les quería contar un poco sobre cómo conocí a mi esposo. Hay muchas chicas que piensan que yo conocí a mi esposo por el internet, por esas páginas para conocer gente, pero no fue así. Cuando estaba en Lima recuerdo que había gente que me decía, ¿por qué te has casado con un chico de la India? ¿Tan lejos te buscas un esposo de tan lejos? Pues no, así se dio. Yo jamás pensaba casarme con alguien de la India, con alguien de tan lejos, pero se dio el caso. Es más, yo pensaba que me iba a quedar solterona porque al paso que iba, eso era el panorama que se veía. Pero se dio. Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda. Yo lo conocí en el trabajo. Nosotros trabajábamos en una corporación de cruceros, Carnival. Allá por el 2016 fue que nos conocimos, nos vimos por primera vez. Trabajábamos en el mismo área. Era el área de comidas y bebidas. Nuestro lugar de trabajo era el buffet, que quedaba en uno de los pisos superiores del barco, que por cierto tenía una vista bellísima, maravillosa de las ciudades que visitábamos. Incluso eran vistas bastante románticas. En fin, el primer día que yo llegué a trabajar me presentaron a quienes serían mis compañeros de trabajo. Y entre ellos obviamente estaba mi esposo. Recuerdo que nosotros desde un principio nos hemos tratado como simples compañeros de trabajo. No fue amor a primera vista, para nada. Es más, yo no creo en esas cosas. Bueno, volviendo al tema central, nuestro supervisor nos puso a trabajar juntos durante la hora de la cena de los pasajeros, que era aproximadamente desde las 4 a 10, 11 de la noche. Entonces teníamos tiempo para poder conversar un poquito. Y en una de esas conversaciones recuerdo bien que él me dijo que quería casarse
o que estaba por casarse, algo así. Yo sobreentendí que él ya tenía una prometida y por eso estaba haciendo los planes de matrimonio. Incluso recuerdo bien que yo le dije que a mí me gustaría casarme como ellos, es decir, de la forma tradicional hindú. No me contestó. Eso no me lo esperaba. Parecía que ese comentario le había molestado. No le había gustado. A mí tampoco me gustó decirlo, la verdad. Pues como ya les comenté, yo no soy muy aficionada de la cultura hindú. Yo dije algo así porque quería caerle bien, quería llevarme bien con él, porque sabe Dios cuánto tiempo yo iba a trabajar con él. Era importante que nos lleváramos bien. A eso se le llama estrategia. Bueno, él era turno noche, es decir, él trabajaba desde la medianoche hasta las 6 de la mañana. Yo era turno día. Mi horario de trabajo empezaba eso de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. En el turno noche solo trabajaban 2 chicos, mi esposo y un compañero. En esos días el compañero tenía que regresarse a su casa porque su contrato ya había terminado, o iba a terminar, mejor dicho. Entonces estaba buscando su reemplazo. Entonces, en una de las reuniones que teníamos, nuestro supervisor nos dijo, bueno, estamos buscando reemplazo de este muchacho, quienes se presentan voluntarios. Pero la diferencia esta vez iba a ser de que también podían presentarse como voluntarios las chicas. Generalmente este trabajo de noche eran para los chicos porque es un trabajo pesado. Pero si alguna chica quería hacerlo, ¿por qué no?, dijo nuestro supervisor. Obviamente mis compañeras todas dijeron que no, porque no, que se malogra mis uñas, que en la noche yo quiero ir a la fiesta, qué sé yo, no, ya no. Y yo dije, sí, yo sí quiero. Y todos se quedaron, se voltearon a ver. What the fuck? ¿Estás segura? Sí, yo quiero, me gusta ese trabajo, me gusta el trabajo físico. Siempre me ha gustado, a pesar de que yo no tengo mucha fuerza, pero me gusta. Aparte, que a mí no me gustaba el horario de la mañana, porque para mí eso era más cansado. Durante la mañana te mandaban a trabajar en el open deck, que es donde está la piscina. Y en las mañanas los pasajeros les gusta estar bajo el sol, al costado de la piscina, y a veces había bandas en vivo o a veces ponían la música en los parlantes a full volumen, y la verdad que todo eso a mí me abrumaba. Tal vez otras personas no, otros compañeros yo he visto que lo llevaban muy bien, pero en mi caso no. Me sentía realmente abrumada. Ver tantas caras durante tantas horas, atender a mucha gente al mismo tiempo, la bulla, ay no, me ponía muy nerviosa. O sea, al principio bien, pero conforme pasaba el tiempo ya me sentía como estresada. Tanta bulla, tanto ajetreo, tanto caos. En cambio, en el turno de noche, si bien es cierto, el trabajo era más pesado, pero no había bulla, no había gente. En la noche el barco estaba vacío porque obviamente todo el mundo está durmiendo. Bueno, un que otro pasajero a veces que se le provoca comer en la madrugada sale por ahí, pero no había ese tumulto, ese caos, y tampoco había supervisor quien te controlara. Entonces trabajabas tranquilamente. En la noche las 6 horas de trabajo pasaban volando. Para mí era un cerrar de ojos y ya había terminado mi horario de trabajo, ya me iba a dormir, a descansar, mientras mis compañeros en la mañana recién despertaban para empezar a trabajar. Cuando mi esposo se enteró de que le iban a poner a una chica a trabajar con él, no le gustó la idea. Pues él sabía de que le iban a cargar de más trabajo a él. Recuerdo muy bien que el primer día como trabajadora nocturna,
él no me dio la bienvenida. Todo lo contrario, él puso una cara de pocos amigos, ¿no? Recuerdo bien también que nuestro supervisor dijo que él me tenía que ayudar. Y si en caso él se negaba a ayudarme, yo al día siguiente podía acusarlo. ¡Esto no era parte del trato! Era realmente un momento incómodo, pues durante la noche era muy poca gente la que trabajaba, porque la mayoría dormía. Así que él era el único que podía auxiliarme en caso yo necesitara, ¿no? Pero a mí me daba mucho miedito hablarle, ¿no? Porque él siempre se mostraba poco amigable. ¿Cómo explico esto? Bueno, en el barco la tripulación son gente mayormente joven, ¿no? Que van al barco no solamente a trabajar, sino también a conocer el mundo, por las fiestas, a conocer chicas extranjeras, etc. Entonces, cuando uno llega al barco, se encuentra con chicos que son sumamente atentos, bastante coquetos, amables, sociables. Pues ellos quieren caerles bien a las chicas, ¿no? Pues porque hay otra intención detrás de eso, ¿no? Entonces, en el caso de mi esposo, era todo lo contrario. Él era muy serio y nada coqueto conmigo. Bueno, los días pasaron y bueno, fuimos agarrando algo de confianza. Empezamos a conversar un poco, él se volvió un poquito más amable conmigo. Incluso hubo pocas veces que bromeábamos. Algo anda mal. Lo cual me parecía muy raro en él, pues él siempre ha sido muy serio. Sin embargo, me agradaba que él fuera así. Bueno, como dije anteriormente, yo temía pedirle ayuda a él, pero al comienzo, como yo era nueva en el turno noche, estaba perdida, así que tenía que hacerlo. Conforme pasaban los días, yo trataba de no interrumpirlo, pues él estaba también ocupado en sus deberes. Hasta que un día, él me dijo algo que me descuadró. Si quieres que te ayude, me tienes que dar un beso. What the f... Yo quedé estupefacta. Él siempre se mostró como un hombre bastante serio y para nada coqueto. Lo que consiguió con eso fue que yo no le volviera a molestar nunca más, o al menos lo menos posible. Si su intención era eso, que lo dejara de molestar, bueno, lo consiguió. A eso se le llama estrategia. Seguíamos trabajando en los dos turnos, de madrugada y la cena. Durante la cena de los pasajeros, él era completamente indiferente conmigo. No me molestaba para nada. Había veces que siquiera me lanzaba unas cuantas palabritas, pero todas relacionadas al trabajo. Era 100% frozen conmigo, lo cual me gustaba. Solamente me molestaba en las madrugadas con ese dichoso beso. Bueno, recuerdo bien que cuando terminaba mi turno noche, yo estaba hecha trizas, destrozada del cansancio, pero prefería eso a tener que pedirle un favor a él y empiece con el dichoso temita del beso. Hasta que un día, ya cansada de sus burlas, porque sí, se burlaba de mí, cada vez que mencionaba la palabra beso, yo ponía una expresión en mi cara como que hubiera chupado limón.
Y era ahí cuando él se burlaba de mí. Entonces me empecé a preguntar, ¿qué si es que le doy un beso? Así que una de esas noches que él se mofaba de mí, porque sí, yo me ponía nerviosa, le agarré de la cara y le sellé tremendo beso. Desde ese entonces hasta ahora no nos separamos.